Hola, en este video vamos a continuar detallando los distintos ejes temáticos de la asignatura. Precisamente vamos a desarrollar el eje temático número 2. Reglas básicas de lectura de la tomografía computada. Orientación anatómica. Cada imagen se representa habitualmente como si el cuerpo fuese observado desde caudal a craneal. Así, el lado derecho del paciente está a la izquierda de la imagen y viceversa. Las porciones anteriores del cuerpo son representadas en la parte superior de la imagen y las estructuras posteriores representan la parte inferior. ¿Cómo vamos a desarrollar las siguientes reglas? Mostrándole esta imagen. La orientación anatómica se refiere a la visualización del corte anatómico desde caudal a craneal. Es decir, la imagen que vamos a visualizar se va a ver como si nosotros estuviéramos sentados al pie de la camilla. Las imágenes que se observan, ¿sí?, de esa manera es el lado derecho del cuerpo. En el lado derecho, en el hemicuerpo derecho, se encuentra el órgano del hígado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a visualizar. En el hemicuerpo derecho encontramos el hígado. El hígado lo encontramos a la izquierda de la imagen, Y los órganos del estómago, el páncreas, a la derecha de la imagen, ¿sí? Y viceversa. Esto nosotros lo reconocemos como imagen en espejo, ¿sí? La parte superior, ¿sí?, conformada por la pared abdominal, lo vamos a llamar parte superior. Y la parte posterior, ¿sí?, donde encontramos las estructuras como ser la columna vertebral, lo vamos a llamar parte inferior. Y así queda conformada la imagen, ¿sí? Izquierda, derecha, superior e inferior de la imagen. Izquierda, derecha, superior e inferior. Pero cabe recordar que al nosotros nombrar los órganos del hemicuerpo derecho, estamos observando la imagen del lado derecho del organismo. Nota: con este sistema se comparan las imágenes de tomografía con las de radiografías. ¿Qué queremos decir con esta, o qué buscamos con estas comparaciones? En una radiografía bidimensional nosotros tenemos una imagen derecha e izquierda y una imagen anterior y posterior. En una tomografía nosotros encontramos segmentos de una imagen derecha, izquierda, superior, medio e inferior. Otro de las reglas para la lectura de la tomografía es el efecto de volumen parcial. Para cada exploración se determina el grosor de la imagen. Por ello, una estructura puede estar incluida en todo el grosor de un corte o solo una parte de él. El valor de la escala de grises de un voxel depende de la atenuación media de todas las estructuras que estén dentro del voxel. El efecto del volumen parcial aparece cuando las estructuras no ocupan todo el grosor de un corte, cuando un órgano disminuye en su tamaño dentro de un corte. ¿Cómo vamos a entender estas definiciones? Cuando un corte
cuando un corte, ¿sí? Nosotros dijimos que las siglas DS significa espesor de corte. Cuando un corte pasa por completo por una misma estructura, ¿sí? Nosotros vamos a tener una visualización óptima de esa estructura. Cuando un corte pasa a través de dos estructuras, ¿sí? Lo vamos a considerar un volumen imagen de volumen parcial, porque tenemos las imágenes de la columna vertebral y la imagen del disco vertebral dentro de un mismo corte. O bien, otro tipo de volumen parcial es cuando una imagen disminuye su tamaño, ¿sí? Dentro de un corte, ¿sí? Y estas son las imágenes que nosotros visualizamos. ¿Vieron cómo nosotros vemos más esta hipodensidad, ¿sí? A través de esto que se va volviendo más hiperdenso, porque me va mostrando la profundidad que tiene esta estructura anatómica. Propiamente del efecto de volumen parcial está dado por esta estructura y esta estructura, el cual me va a mostrar una diseminación de grises demostrando una estructura y otra estructura. La única en la cual se va a ver la totalidad de la estructura dentro del corte son en las imágenes donde dijimos que el corte pasa por completo por la estructura. En este caso estamos hablando de la aorta y de la vena cava inferior. Como dijimos, la columna vertebral y el disco. Y en este caso podría ser o los polos superiores los polos inferiores del riñón, la vesícula o parte del lóbulo inferior del hígado. Nota, generalmente, ¿sí? Para determinar el efecto de volumen parcial, ¿sí? Las exploraciones de tórax o del abdomen se escoge ¿sí? Cortes de entre 8 y 10 milímetros, ¿sí? Y de 2 a 5 milímetros para estudios del cráneo, órbita y peñascos. Otras de las reglas: diferenciación de estructuras tubulares y nodulares. Es esencial la distinción entre glándulas posiblemente aumentadas o afectadas y vasos o músculos en una sección transversal. Puede ser realmente difícil en una sola imagen, porque estas estructuras tienen un valor de atenuación similar, tono de gris. Por ello, siempre se deben analizar los cortes adyacentes, craneales y caudales y comparar las estructuras en cuestión, para determinar si son abultamientos nodulares o si se continúan como forma más o menos tubulares. Este procedimiento permitirá también una rápida identificación de los efectos de volumen parcial. ¿Cómo definimos esto? Lo demostramos con la siguiente imagen. La definición, lo que nosotros queremos decir es que en un solo corte, ¿sí? Nosotros podemos tener varias estructuras, ¿sí? Como ser la aorta, la vena cava inferior, esta arteria, los riñones, ¿sí? O por ejemplo, en este corte, donde tenemos parte del riñón, aorta, vena cava inferior, ¿sí? Y esta imagen que aparece. En estas imágenes nosotros tenemos que comparar todas las estructuras que tenemos dentro de esa imagen. ¿Cómo hacemos eso? Reconociendo, ¿sí? la anatomía de las estructuras a estudiar. Como dijimos, ¿sí? Para poder observar o identificar una imagen, nosotros tenemos que ir cortes, ¿sí? El corte anterior y posterior, o sea, de caudal a craneal, es decir, un corte antes, 2 o 3 cortes antes y 2 o 3 cortes después de la imagen sospechosa.
Si se sospecha de un engrosamiento nodular, ¿sí?, lo que se puede adoptar como reacción automática es la comparación de los niveles adyacentes para clasificar si esta imagen, ¿sí?, es una imagen completa, ¿sí?, o una imagen de volumen parcial. Para esto, este procedimiento nos ayudará a identificar qué tipo de estructuras estamos definiendo. Una de las reglas, ¿sí?, para la lectura es la densitometría, que es la medición de densidad. ¿Cómo se logra esto? Es colocar un medidor sobre la región de interés, elemento ROI, ese es el medidor. El ordenador calcula los niveles de densidad media de una lesión focal, ¿sí? Debe ponerse especial cuidado a los efectos de volumen parcial. Si una masa no se extiende por todo el grosor de un corte, la densitometría incluirá tejido adyacente en la masa, ¿sí? Solo será correcta la medición de una masa si se ocupa todo el espesor del corte, ¿sí? Si el espesor de corte, ¿sí?, es mayor al diámetro de la masa, solo aparecerá volumen parcial de cualquiera de los cortes. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, debe ponerse especial cuidado a los efectos de volumen parcial, ¿sí? Si una masa, ¿sí?, se extiende en la totalidad del corte, nosotros vamos a tener una medición de esas estructuras de manera correcta. ¿Por qué? Porque vamos a tener en todo el espesor de corte la densidad completa de la estructura, ¿sí? ¿Qué pasa en la medición de estructuras que se encuentren a la mitad del corte, ¿sí? Si nosotros tomamos un ROI en esta región, vamos a tener volumen de esta estructura y también volumen de esta estructura o de todo el tejido adyacente. El espesor de corte, ¿sí?, si el espesor de corte es mucho más grande que la imagen, ¿sí?, si yo tuviera un espesor de corte, estos supongamos que son 2 milímetros. Si yo tuviera un espesor de corte de 5 milímetros, ¿sí?, yo tendría parte de la estructura dentro del corte y parte de tejido adyacente en el mismo corte, ¿sí? Otras de las reglas para la lectura de la tomografía computada son los niveles de densidad de los diferentes tipos de tejido, ¿sí? Esto se refiere a que representan los diferentes niveles de densidad en la unidad de Hanfield. La densidad de agua se ha establecido arbitrariamente en 0 unidad Hanfield y el aire en menos 1000 unidad Hanfield. Las densidades de los tejidos humanos se extienden por un rango que determina la densidad del tejido. Ese rango se reconoce como ventana. Tenemos ventana de parte blanda, ventana de pulmón, ventana de cerebro y ventana de hueso, ¿sí? Esta, muy importante, cada ventana, ¿sí?, está dado o está representado por un centro de ventana, ¿sí?, y una anchura de ventana. ¿Qué son esos? El centro de ventana es el nivel de densidad media o centro de ventana. Debería situarse lo más cerca que sea posible del nivel de densidad del tejido que desea examinar.